Bartaza, un saludo a todos los colegas que nos están siguiendo. Y bueno, trataremos de plantear algunos aspectos destacados de la reglamentación de la ley del monotributo que se sancionó en este año y lo que viene con el proyecto de ley que se incorporó la semana pasada en un expediente en la Cámara de Diputados. Con lo cual, vamos a plantear cuál es el marco normativo actual, la ley 27618, publicada en el Boletín Oficial el 21 de abril, el decreto 337, publicado el 25 de mayo, y la resolución general de AFIP 5003, recientemente publicada el 2 de junio de corriente. Y como decía el doctor Bartaza, y como vamos a ver a lo largo de la presentación, algunos conflictos de estas normas generaron que el 10 de junio se presente en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley que tiene algunas modificaciones que tendremos que analizar seguidamente y esperaremos también ver qué deviene del trámite parlamentario. Recordemos como primer tema que la ley 27618 había planteado lo que era el régimen de sostenimiento fiscal para pequeños contribuyentes y a su vez una serie de transiciones o beneficios con relación a lo que es el pase al régimen general. Es por ese motivo que el decreto reglamentario y la resolución general fueron planteando las cuestiones que quedaron pendientes y debían ser reglamentadas, y con todo esto ya de antemano les recalco que no va a haber cambios en principio con el proyecto que fue presentado, con estas primeras presentaciones que vamos a realizar. Así que estemos atentos a esto porque ya están vigentes algunos plazos que tendremos que cumplir en las próximas semanas. Con relación al régimen de sostenimiento fiscal, tenemos que abarcaba y era aplicable a aquel contribuyente que estaba inscripto el 31 de diciembre del 2020, ¿sí? Pero había resultado excluido, ¿sí? Con anterioridad a esa fecha, cualquier fecha anterior al 31 de diciembre del 2019, con lo cual la ley decía que podía considerarse correctamente incluido en el régimen en la medida que esté categorizado como corresponda. ¿Qué era que esté categorizado como corresponda? Ya lo habíamos planteado que lo había establecido el dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos, ahora el decreto lo vuelve a reiterar, es que se haya realizado la recategorización y se haya incluido en la máxima categoría en función de los parámetros que corresponda para ese análisis. Algo importante que incorpora el decreto es que no solo estamos en presencia de exclusiones vinculadas con parámetros, sino cualquiera de las causales de exclusión del artículo 20 del anexo, por ejemplo, por haber superado el precio máximo de venta en el caso de venta de cosas muebles, ¿sí? Entre otras que van a encontrar en el artículo 20. Así que esto es un punto destacado de la reglamentación y aclara que aplicará a aquellos que no hayan excedido, ¿sí?, los límites previstos para los ingresos máximos, pero tienen que haberse encuadrado en la categoría máxima, en ese caso, y a su vez aquel que haya excedido en hasta un 25% el límite de la categoría máxima aplicable al contribuyente. Otro punto, y acá ya empezamos con las fechas que tenemos que tener en consideración, es, recordemos que para poder permanecer en el régimen al 31 de diciembre del 2020, teníamos que realizar dos pagos diferentes. Esos pagos se deberán que efectuar hasta el 27 de agosto del 2021, o sea, en las próximas semanas tenemos que empezar a tener en cuenta esta situación. Esos pagos eran las diferencias entre la categoría máxima que le correspondería al contribuyente y la categoría en la cual estuvo inscripto, y si superaba los ingresos máximos en hasta un 25%, la diferencia entre esos ingresos percibidos y los ingresos máximos, los ingresos brutos devengados y los ingresos máximos por el 10%. Y si estaba obligado a cotizaciones previsionales, se incorporaba un 10% adicional. Con relación a este punto, también hay que destacar que la reglamentación ha previsto cuáles son los códigos que se deben utilizar para hacer los ingresos, y algo no menor, dice cuáles son las formas en que podemos realizar estos pagos. Plantea los medios electrónicos, las tarjetas de crédito
y otros pagos disponibles, pero no se previó, al menos por ahora, ningún plan de pago para poder cancelar esta obligación, que en algunos casos puede ser de manera muy significativa. Otro punto que sí es importante también destacar es que la reglamentación, fundamentalmente la 5003, define cuándo voy a tener que hacer la opción y cómo la voy a tener que hacer, porque recordemos que este régimen de sostenimiento es optativo y no obligatorio. Si no opto por él, voy a estar excluido, ¿sí?, desde las 0 horas del día que se produjo la causal de exclusión, o si no pago las obligaciones que mencioné anteriormente también. Pero para ejercer la opción, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ingresar al portal Monotributo y ese ejercicio de la opción se va a tener que realizar entre el 2 de agosto y el 27 de agosto de este año. Con lo cual ya empezamos a sumar tareas para las próximas semanas. Ahora bien, algo importante y que se destaca, que surge del decreto reglamentario y fue reglamentado también por la resolución general de AFIP, es que aquellos sujetos que, habiendo estado inscriptos al 31 de diciembre del 2020, cuyas causales de exclusión se dieron con anterioridad a esa fecha o en esa fecha, pero comunicaron la exclusión o renuncia al organismo fiscal entre el 1 de enero y el 21 de abril de este año, podrán solicitar que se los considere monotributistas a los efectos de optar por este reingreso al régimen, obviamente pagando las obligaciones fiscales que mencionamos, y este trámite lo van a tener que hacer a través de una solicitud presentada mediante el servicio Presentaciones Digitales, bajas, y de esa manera incorporar la documentación que sea respaldatoria a los fines de definir que tenían la opción de poder tomar esta alternativa. Algo a tener en cuenta, si ustedes ven, el corte es el 21 de abril, porque el 21 de abril es cuando se publicó en el boletín oficial la ley, con lo cual había quedado un vacío en esos casi 4 meses, porque muchos contribuyentes se dieron cuenta que quedaron excluidos cuando hacen la recategorización anual, más allá de que las normas dicen que hay que analizar los últimos 12 meses desde que se obtiene cada nuevo ingreso, y así lo ha aclarado también el decreto reglamentario con relación al cálculo del 25% que analizamos de excedente máximo previsto para este régimen de sostenimiento. Cerrado el tema del régimen de sostenimiento para aquellos que estaban inscritos al 31 de diciembre, nos vamos a el beneficio para aquellos contribuyentes que se consideran cumplidores. ¿Por qué se consideran cumplidores? Porque comunicaron su exclusión entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de diciembre del 2020, porque acaecieron ahí las causales de exclusión, y recordarán que en la medida que no superen hasta el 25% el límite superior de los ingresos máximos de su categoría, iban a poder optar entre 2 alternativas: o tener alguna serie de beneficios en el IVA, o solicitar el reingreso al régimen simplificado. Entonces, la reglamentación establece cuándo va a tener que comunicar este contribuyente cumplidor, ¿sí?, el deseo de permanecer en el régimen simplificado o obtener el beneficio de una reducción en el débito fiscal, mejor dicho, en el saldo deudor, diferencia entre débito fiscal y crédito fiscal, del 50, 30 y 10% a partir del día del mes siguiente al que se ejerza esta opción. Entonces, la solicitud va a tener que ser en cualquiera de los casos entre el 5 de julio y el 31 de julio, ¿sí? Y en el caso del IVA va a aplicar al periodo fiscal agosto del 2021. Como ven, seguimos sumando fechas que tendremos que tener en cuenta próximamente. Otra situación que incorporaba la 27618 era el régimen transitorio, este procedimiento transitorio de acceso al régimen general, que estaba regulado en los artículos 6 y 7. Una de las pautas que establecía era que estos beneficios iban a poder ser usufructuados por los contribuyentes en la medida que sus ingresos no superaran el 50% del monto de ventas previsto para las microempresas conforme a las normas que regulan a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué surge de la reglamentación?
es que hay que tener en cuenta los ingresos de los últimos 12 meses calendarios anteriores, ¿sí?, a la formalización del acogimiento a este beneficio del procedimiento transitorio, ¿sí? Porque no decía cómo íbamos a calcular esos 12 meses. Y aquí la reglamentación lo establece. Y otra pauta que define es que si el contribuyente no lleva un año de actividad, tendrá que anualizar los ingresos devengados que ha obtenido hasta el momento. Ahora bien, este procedimiento de transición, como dije, estaba regulado en el artículo 6, que era para hechos imponibles perfeccionados hasta el 31 de diciembre del 2020, y en el artículo 7, para hechos imponibles perfeccionados durante el año 2021. Entonces, ¿cuándo voy a poder ejercer la opción de este régimen transitorio? En el caso del artículo 6, que es por hechos imponibles hasta el 31 de diciembre del 2020, es aquellos que estaban inscritos al 31 de diciembre del 2020, valga la redundancia, los ingresos no eran en más del 25%, se va a tener que solicitar el alta retroactiva entre el 2 y 27 de agosto, ¿sí? Y en el caso del beneficio del IVA van a tener que rectificar las declaraciones juradas de IVA entre el 2 de agosto y el 20 de septiembre. Recordemos que los beneficios en el IVA era el cómputo, ¿sí?, de el IVA contenido en esas facturas que se iba a calcular sobre el monto de la operación, aplicar el 1735, y en ganancias, entre otros beneficios, se iba a considerar como gasto el 82,65% de los comprobantes y operaciones realizadas en el año anterior. Acá hay una particularidad, que en el IVA la ley no hacía ningún tipo de limitación, pero el decreto reglamentario limita el beneficio del IVA al 75% del débito fiscal del periodo. Entendemos que esto es un exceso reglamentario porque la ley no lo prevé, sí lo previó para ganancias, cosa que observamos que el proyecto sí tenía la limitación y la ley salió sin la limitación en el IVA. Entonces pareciera que a través del decreto reglamentario quieren volver al proyecto original, pero lamentablemente la ley no lo consideró. Con relación al artículo 7, teníamos beneficios especiales en el IVA y en ganancias cuando se daban las causales de exclusión del artículo 20. En el IVA era una deducción en concepto de crédito fiscal de el 50% de lo que es la aplicación de la tasa del IVA sobre los ingresos de la categoría máxima, eso dividido 12, y en ganancias una deducción similar. Ahora, ¿cuándo voy a poder usar estos beneficios y cómo lo voy a comunicar? Bueno, voy a tener que optar, ¿sí?, por este beneficio, como dijimos, son optativos, y si opto lo voy a tener que hacer. Respecto de aquellas causales de exclusión que acá hicieron entre enero y junio del 2021, voy a tener que hacer la opción entre el 2 y 27 de agosto. Y luego, ¿sí?, a partir de enero a julio del 21, va a ser del 2 al 27 de agosto. Y de agosto a diciembre va a tener que ejercerse la opción hasta el último día del mes siguiente al que tuvo lugar, ¿sí?, la causal de exclusión. Otra cosa importante sobre este punto es que los aplicativos de AFIP, ya sean bajo la plataforma SIAP o los servicios web, van a estar disponibles hasta el 2 de agosto, ¿sí? Y en el caso de la rectificativa de IVA de los periodos enero a julio del 2021, la van a tener que realizar entre el 2 de agosto y el 20 de septiembre de este año, para poder reflejar estos créditos fiscales presuntos que tiene como beneficio solicitar esta inclusión en este procedimiento. Y para finalizar ya con estos beneficios que traía la ley 27618, tenemos el procedimiento permanente de transición al régimen general y el régimen voluntario de promoción tributaria al régimen general. La diferencia entre estos temas era cuándo surgía efecto, ¿sí? El permanente surgía efectos a partir de enero del 2022, ¿sí? Tenemos aquí en la filmina para que ustedes vean algunas de las condiciones que se van a cumplir. No hay mayores novedades en la reglamentación. Sí, en este del 2021, que es el régimen voluntario, porque ya está vigente, y bueno, el ejercicio de la opción
va a ser antes de que finalice el año calendario en que tuvo lugar la causal de exclusión o renuncia. Acá pongo un paréntesis. Régimen voluntario es por las exclusiones que se den durante el año 2021. Con lo cual, como tiene efectos a partir del año 2022, tenemos la opción que vamos a tener que formalizar a través del organismo fiscal antes de que finalice este año calendario. No dice más que en la web institucional, no encontré todavía la opción para poder ejercer este trámite y obtener el beneficio. Uno de los puntos ya que no tienen que ver con los beneficios en sí, sino con cómo se va a ir usufructuando el IVA en el caso de los monotributistas, cuando se den algunas de las causales de exclusión, fundamentalmente lo que está vinculado a periodo 2021 y siguientes, es que iban a tener que tomar el crédito fiscal que lo hubiesen discriminado, con lo cual hubo que modificar la ley de IVA. Eso fue realizado por la ley 27618, se modificó el artículo 39 de la ley de IVA y se permite la discriminación del crédito fiscal en el caso de ventas a sujetos inscriptos en el monotributo. Con lo cual, lo que viene a hacer la reglamentación es establecer las pautas vinculadas con las normas de facturación. Estas pautas vinculadas con las normas de facturación están en el título quinto de la Resolución General 5003, que en mérito de la brevedad me remito a ella, pero sin antes destacar que el efecto, ¿sí?, es a partir del 1 de julio de este año. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que aquellos sujetos responsables inscriptos a partir del 1 de julio, cuando emitan facturas A con leyenda, M o cualquier otro documento equivalente, van a tener que discriminar el IVA a los sujetos monotributistas con una leyenda que prevé la reglamentación, que dice algo así como que los monotributistas no pueden computar ese crédito fiscal, salvo que se den los supuestos previstos en la ley 27618. Con lo cual, los responsables inscriptos van a tener que adecuar sus sistemas para poder realizar esta facturación con el IVA discriminado y se va a utilizar, como dije, la factura A con leyenda, M o documento equivalente. Y ahora sí vamos a uno de los platos fuertes de este tema, que fue la actualización de los parámetros y las cuotas a ingresar por los sujetos inscriptos en el régimen monotributo. Esto verdaderamente trajo una queja generalizada y fundamentalmente está vinculado con la actualización que quedó congelada en el año 2019. ¿Por qué me voy al año 2019? Porque la ley 27541 suspendió la aplicación del índice de movilidad jubilatoria. Con lo cual, desde esa fecha sabíamos que no iba a haber índice para actualizar en enero del 2021 las tablas del monotributo, porque el artículo 52 del anexo de la ley del monotributo toma como variable de ajuste ese índice de movilidad. Como vemos, pasó un año, desde el 2019 a diciembre del 2020, que es cuando se presenta el proyecto de modificación de la ley de monotributo, donde se cambia el índice de ajuste. Ese índice de ajuste ahora es del artículo 125 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, que dio para el año 2020 iba a utilizarse un 35,31% aproximadamente de ajuste. Entonces, ¿qué hizo el organismo fiscal? Lo que mandaba la ley, que era actualizar con efectos a el 1 de enero del 2021 los montos de venta, alquileres máximos devengados anualmente, las cuotas de impuesto integrado y cotizaciones previsionales y el monto máximo de venta, entre otros ajustes que tuvo que realizar. Esta situación que plasmaba el decreto reglamentario, que cuando la AFIP lo haga, lo que iba a tener que hacer el organismo era, en una primera instancia, recategorizar o categorizar a los contribuyentes en función a esta nueva escala. Entonces, este es un punto importante, ya está expuesto por el organismo fiscal en el micrositio monotributo, cuál es la categoría propuesta por la AFIP. Nosotros, como inscriptos en monotributo, tendremos que confirmar esa categoría o no hasta el 25 de junio del corriente.
con lo cual les sugerimos que vayan evaluando esta situación porque en algunos casos observamos diferencias entre lo que debería ser y lo que el fisco está exteriorizando. Hasta aquí pareciera que no tenemos mayores problemas. ¿Y dónde vinieron los problemas? En lo que tenemos resaltado en rojo, que es que el fisco también tenía que exteriorizar las diferencias entre el importe abonado por los contribuyentes y el actualizado. Esa diferencia la iban a tener que ingresar los adheridos al régimen simplificado sin intereses, porque de esa manera lo previó la ley, pero la deuda era abultada, ¿sí? Después de 5 o 6 meses eran valores significativos. Recordemos que el nuevo valor tiene aplicación a partir de febrero del 2021. Entonces, bueno, surgió este descontento, como dijimos, generalizado, por lo cual vamos a ver que todo esto ha quedado, de hecho, sin efecto, porque todavía en principio no salió ninguna resolución que suspenda este reclamo de deudas por diferencia de obligaciones a ingresar. Se dieron particularidades para los sujetos que eran considerados cumplidores, conforme a la 27.541, o aquellos que eran beneficiarios de crédito a tasa cero, pero todo esto, como digo, ha quedado en stand-by porque, como vamos a ver seguidamente, el nuevo proyecto viene a subsanar esta inconsistencia que se dio. Les dejamos la tabla que está disponible en la página de AFIP, vinculada a los nuevos valores. Y ahora sí, vamos a analizar algunos aspectos destacados del proyecto de ley. El proyecto de ley tiene 4 ejes, ¿sí? Vamos a mencionar cada uno de ellos. Se denomina fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes, que busca ampliar el régimen de sostenimiento e inclusión fiscal que venimos charlando. Fundamentalmente, el primer punto y el primer eje está ligado con los valores mensuales. Entonces, ¿qué dice el proyecto? Que los periodos de enero a junio del 2021 se van a tener que abonar conforme los valores que estaban vigentes al 31 de diciembre del 2020. Es decir, no van a tener la actualización que hoy aplicó el fisco. Y los valores actualizados con el 35,31% van a estar a partir del periodo julio del 2021 como obligatorio de abonarlos. Recordemos que se paga en el mes el monotributo, con lo cual para poder aplicar esto pareciera que ya vamos a tener problemas en junio, porque el 25 de junio hay un vencimiento del periodo junio, y el 20 de julio estaría venciendo julio, con lo cual en prácticamente menos de un mes hábil tendría que estar operativo todo esto. Lo vemos un poco complejo, veremos qué dice la realidad. Otra novedad que trae el proyecto de ley es una actualización de escalas. Otra vez se actualizan las escalas, pero ¿respecto de qué? Se actualizan las escalas respecto de los ingresos brutos, con vigencia a partir del 1 de julio. Esto significa que aumentan los montos máximos de ingresos brutos de cada una de las categorías. Vamos a ver que van a quedar, entonces, una escala combinada. Acá agradecemos a Tributo en la gentileza del material, nuestro sponsor, y vamos a ver que de darse lo que plantea el proyecto de ley, en enero a junio vamos a tener una escala que va a tener, por un lado, los importes a ingresar, que son los que estaban vigentes en el año 2020. Por otro lado, los parámetros de ingresos brutos y de alquileres devengados, los que se actualizaron conforme a la 27618, es decir, los valores 2021. Ahora bien, si se aprueba el proyecto tal como lo plantea, vamos a tener una nueva tabla de julio a diciembre en el cual los alquileres devengados y los montos a ingresar van a ser los actualizados conforme a la 27618, pero los ingresos brutos a considerar van a ser los propios que fija el proyecto de ley, que genera incrementos respecto de la tabla del 2021 que van entre el 5 y el 36%, donde los incrementos se dan más en las primeras categorías, porque según lo que plantean los fundamentos del proyecto es donde más contribuyentes se encuentran inscritos, cerca del 65%. Entonces, aquí tenemos plasmado
la idea de lo que sería el nuevo monotributo en relación a las escalas a partir de julio de este año. Por otro lado, trae un nuevo alivio fiscal para los pequeños contribuyentes que está vinculado con el reingreso al régimen o no exclusión, si no se fueron, de aquellos sujetos que estaban inscriptos en junio, al 30 de junio del 2021, que superaron los ingresos vigentes para su categoría, ¿sí? Que esos ingresos no superaron los máximos de la nueva tabla. Los máximos de la nueva tabla, como vemos en la presentación anterior, serían 2.600.000 para la categoría H, que es servicio, y 3.700.000 para la categoría de venta de cosas muebles, ¿sí? Y a su vez se plantea la posibilidad del reingreso en aquellos que hayan renunciado a los resultados excluidos entre el 1 de enero del 21 y el 30 de junio, también en la medida que cumplan estas condiciones. No serán reintegrables los valores que abonaron en concepto de impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado durante ese periodo. Con lo cual, tenemos un nuevo reingreso, y acá lo que vemos es una coexistencia, ahora vamos a ver las condiciones, ¿no? Pero una coexistencia de lo que es el reingreso que vimos del régimen de sostenimiento y de aquellos que estaban excluidos al 30 de junio, porque puede ser que al 30 de diciembre del 2020 estaban excluidos y al 30 de junio también, por pautas diferentes. Entonces tendremos que ver cómo la reglamentación va a unir estos dos regímenes y dar preeminencia a uno respecto de otro, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para poder permanecer en el régimen simplificado o el reingreso si se dan estas pautas que comentábamos? Es que durante el año 2020 no se deben superar los ingresos de 1,5 veces la categoría máxima, ¿sí? Acá lo que se plantea es que la categoría máxima vigente sería los 5.550.000. Habrá que ver qué pasa con los que se vinculan con servicios, así que eso queda por resolver. Y otro tema es que habla de ingresos obtenidos en el año, y como vemos, si es 1,5 la categoría máxima, no solo está considerando los ingresos del monotributo, sino todos los ingresos. Esperamos también que el propio texto de la ley o la reglamentación defina qué se entiende por ingresos obtenidos en el año, para no generar controversias con lo que fueran venta de inmuebles, ingresos en relación de dependencia, etcétera. A ver cuál de todos esos o todos son los que van a quedar encuadrados dentro de este límite. La otra condición, que es concurrente, es que de ser sujetos obligados a ingresar el impuesto a los bienes personales, el total de bienes en el país y en el exterior, grabados, no grabados y exentos, no tienen que superar al 30 de diciembre del 2020 la suma de 6,5 millones, a excepción de la casa habitación que queda excluida. De esta manera, lo que dice el proyecto en sus fundamentos es que lo que se busca es que queden en el monotributo aquellos sujetos que verdaderamente necesitan este régimen tributario simplificado, que como dijimos ya en otras oportunidades, de simplificado le queda muy poco o nada. Como requisito adicional, para determinadas categorías, como vemos, E, F, G, H, I, J y K, van a tener que ingresar una vez o 2 veces, dependiendo de las categorías, el valor mensual de las mismas. Y estas categorías son en las que estaba inscrito el contribuyente en el momento en que se dio la causal de exclusión. Una penalidad monetaria, sí, que va a ser destinada a lo que es la seguridad social y obra social. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de no optar por este beneficio? Si no optamos por este beneficio, quedaremos excluidos desde la 0 hora del día en que se produjo la causal de exclusión. Y lo que dice el texto de la ley es sin perjuicio de que se puedan aplicar las restantes normas, ¿sí?, de la 27618. Pero bueno, las restantes normas puede ser la opción de los regímenes transitorios de acceso al régimen general. Hay que ver cómo, insisto, se empalma con el beneficio de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes. Y por último, el régimen de regularización de deudas. Aquellos contribuyentes que estén inscriptos en el régimen simplificado o que registren deudas en este régimen podrán
adherir a este beneficio respecto de aquellas obligaciones devengadas o infracciones cometidas al 30 de junio del 2021. ¿Qué va a poder regularizar entonces? Las deudas tributarias con exenciones y condonaciones en lo que son intereses, multas y demás sanciones. Tiene algunas particularidades, como siempre, con relación a aquellos procedimientos que están en discusión administrativa, que se van a poder, o judicial, se van a poder incorporar, se va a tener que desistir de las acciones y también no van a poder efectuarse los reclamos de, perdón, de repetición. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, vamos a ver que fundamentalmente es la exención y condonación de sanciones, multas y demás intereses como los intereses resarcitorios punitorios, las condiciones de acceso o las características, ¿no?, de esta pauta. Yo le llamé condiciones porque son condiciones para el fisco. Se fijan condiciones que va a tener que aplicar el organismo fiscal al momento de establecer los planes de pago. ¿Cuándo se va a aplicar? Cuando se haya pagado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley del capital, se van a obtener los beneficios. O se pague de contado, ¿sí?, mediante el régimen de regularización que establezca el fisco. Y las características del plan de pago es hasta 60 cuotas y el máximo de la tasa del interés de financiación va a ser de 1,5%. Y se faculta al organismo fiscal a establecer límites en cuanto a cuotas y tasas diferenciales en función a las categorías de los contribuyentes. Así que bueno, en este ratito tratamos de refrescar cuáles son las normas reglamentarias de la 27618 y lo que nos trae el proyecto de ley que ya está en el Congreso. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos nuevamente. Con relación al monotributo tenemos algunas preguntas que en algunos casos se repiten, así que las vamos a ir uniendo. Un ejemplo que nos plantean es un contribuyente que superó el 25% de la categoría máxima, pero no el 50% del monto de ventas para las micro. ¿Qué situación podría encuadrar en las que estuvimos charlando? Bueno, va a poder incorporarse los beneficios de transición, podríamos decir, del artículo 6 o del artículo 7 de la ley 27618, con relación a ese tema en función a cuándo se dieron las causales de exclusión. Si son con anterioridad al 31 de diciembre del 2020, aplicará el artículo 6. Si son durante el año 2021, aplicará el artículo 7. Y hay que recordar que la ley remite al usufructo de estos beneficios a partir de la fecha que establezca la reglamentación, y hay que optar antes de esa fecha para poder aprovechar estos beneficios, y esas fechas, ya sea para el artículo 6 o 7, son entre el 2 y 27 de agosto, con lo cual recién con anterioridad a esa fecha van a poder realizar el alta, ¿sí?, retroactiva a el momento en que tuvieron la causal de exclusión. Después nos preguntan, vinculado a aquellos contribuyentes que, por ejemplo, en agosto, septiembre o julio del 2019 quedaron excluidos y se inscribieron como responsables inscriptos. Bueno, aquí estos contribuyentes no tienen ningún tipo de beneficio, porque recordemos que el artículo 4 para beneficio de contribuyentes cumplidores rige para aquellos sujetos que hubiesen obtenido el alta en el régimen general entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2020. 1 de octubre, perdón, del 19 y 31 de diciembre del 2020. Con lo cual, estos contribuyentes, como fueron con antelación al 1 de octubre del 2019, quedan fuera de cualquier tipo de beneficio. Y por otro lado, lo que es el proyecto de ley plantea a aquellos que comunicaron la exclusión, sí, pero entre enero y junio del 2021. Con lo cual, reitero, no tiene ningún tipo de beneficio. El valor que se debe pagar para el periodo junio 2021, recordemos que vence en el 25 de junio. Nos preguntan qué valor van a pagar, si el actualmente vigente, que es con el incremento del 35,31%, o el que prevé el proyecto. La verdad, hoy el valor vigente es con el incremento.
Lo que sí vemos que hay una decisión política de que ese incremento no se lleve adelante, con lo cual seguramente el organismo fiscal diferirá el vencimiento o veremos qué situación se da en los próximos días, ya que recién vence, como dije, el 25 de junio. Después se consulta si respecto de la categorización de enero, ¿sí?, que se tendría que haber hecho en enero y no se pudo hacer porque no estaban los parámetros nuevos, en realidad se tendría que haber hecho con los parámetros viejos. Si se actualiza o no se actualiza la facturación del año 2020. En realidad recordemos que ni la ley ni el proyecto modifican las pautas generales del monotributo, con lo cual hay que mirar los valores nominales del año 2020 a los fines de la recategorización, ya sea en aquel momento con la tabla vieja o ahora a los fines de analizar si el fisco está categorizando correctamente al contribuyente o no. Preguntan qué hacen con las cuotas incrementadas, esas diferencias, si las pagan o no las pagan. En realidad hay que recordar que, sin perjuicio de que el malestar surgió en los últimos días, particularmente la semana pasada, esas diferencias vencían, o mejor dicho, vencen, conforme las normas que están vigentes, el 20 de julio. Con lo cual, es lógico que por ahora nadie pague nada porque la obligación no venció. Y veremos qué pasa con el tratamiento del proyecto de acá al 20 de julio y, en su caso, si no se aprueba, qué posición toma el organismo fiscal respecto a esas diferencias. Después preguntan, con relación al proyecto de ley, si el pago para poder permanecer en el régimen de una vez o dos veces para las categorías que van desde la E a la K, según el caso, se realizará por única vez o por más de una vez en función a los meses que transcurrieron desde que quedó excluido. Y en realidad lo único que dice el proyecto es que deberá abonar una vez el importe de la categoría o dos veces, depende en qué categoría esté. Con lo cual veremos y tendremos que esperar a ver si hay alguna modificación o aclaración al respecto. Y por último, preguntan qué va a pasar con las tablas, si se van a publicar tablas nuevas o no. Verdaderamente, insisto, tendremos que esperar el devenir del tratamiento parlamentario del proyecto de ley y qué reglamentación emite el organismo fiscal. Así que bueno, en términos generales, estas fueron las consultas y espero haber resuelto sus inquietudes. Muchas gracias.